Esta exposición, que trato de incluir a las mujeres en la literatura universal, no están todas, como ya las que hayáis visitado ya lo sabréis, solo una pequeña muestra de todas las mujeres que han aportado en la historia de la literatura, ¿no? Tanto a nivel nacional, español, pero también a nivel extranjero. La exposición la comienzo con una serie de citas de escritoras famosas, de Virginia Woolf, Ana López Navaja, sobre el tema también de la inclusión de las mujeres ausentes, Laura Freisas, en fin, Miriam Díaz Yacoret también, o sea, una serie de citas que recogen lo que es el espíritu de la exposición, ¿no? De lo que se trata. Y en él pues ya hago un repaso de lo que es la historia de la literatura, o sea, explicando sus corrientes históricas, artísticas, y luego ya los ejemplos. O sea, también pongo qué hombres, qué autores eran los famosos de esta corriente, y luego ya incluyo a las mujeres. Porque es que lo que siempre se hace es poner a las mujeres como aparte, ¿no? Como anécdota. Y de lo que se trata es de hacer una historia, una literatura conjunta, ¿no? Al mismo nivel. Entonces, al mismo nivel que tenemos los autores antiguos, por ejemplo, de todas las épocas literarias, pues también tenemos a las mujeres en la historia antigua. Bueno, pues aquí tenemos a Emily Urbana, que es la primera mujer, o sea, corrijo, la primera persona, tanto hombre como mujer, en este caso es una mujer, que firmó una obra poética. Entonces, la primera firma de una obra literaria es de una mujer y es de Emily Urbana. Y luego también tenemos, bueno, Safo de Mitilene, son más famosas, Sulpicia la Mayor, Corina de Anagra, en fin, ya son más desconocidas, pero bueno, ahí están también. Luego seguiremos con la literatura medieval. Aquí expongo los rasgos de la literatura medieval, quienes fueron los autores famosos, los que se estudian siempre en la literatura medieval, y luego a las mujeres que no se estudian, no suelen estudiarse. Entonces, por un lado tenemos a Eloísa de Paráclito, que es un poquito más famosa, bueno, Christine de Pizan ya va siendo también más famosa, por supuesto, Hildegarda de Bingen también, pero hay otras que no son tan famosas, ¿no? Ya en el mundo, y por supuesto son famosas para la gente que se preocupa en saber de ellas, si no, no. Tenemos a Leonor López de Córdoba, que es la autora de la primera autobiografía crónica histórica, ¿no? Florencia Pinar, que es una poetisa de la que luego se extraen refranes, de su propia poesía hay refranes en el refranero castellano. El papel de las trovairís fue muy importante porque, a pesar de que ellas hablen, escriban y hagan poesía sobre el amor cortés, sí que es cierto que muchas incluso escribieron sobre el amor libre, la libertad para elegir amante, y algunas de ellas incluso sobre el amor lésbico, hacia amigas. O sea, esto es, en el siglo XII, algo increíble. Y luego tenemos también a las poetisas andalusíes, las grandes olvidadas. En España, en Al-Ándalus, hubo muchísima cultura, una cultura literaria riquísima, pero no solamente escribieron los hombres, también las mujeres, hubo muchísimas poetisas. Yo aquí solo incluyo 5, pero hay muchísimas más, afortunadamente. Pasamos al Renacimiento. Aquí ya las hay más famosas, bueno, las características del Renacimiento, por supuesto, algunos autores famosos, y luego están ellas. De aquí, las más famosas, pues quizá pueden ser Luisa Sigea y Beatriz Galindo, la latina. Y bueno, y Santa Teresa de Jesús, que se me olvida, ¿no? Pero luego también es verdad que hay otras que también son importantes y grandes, con grandes aportaciones a la literatura, por lo menos a mi juicio, ¿no? Pasamos al barroco. El barroco da muchísimo de sí. La época literaria de los grandes como Cervantes, o Molière, o Calderón de la Barca, pues también tenemos a mujeres, a muchas. Sor Juana Inés de la Cruz, Feliciana Enríquez de Guzmán, que es la gran desconocida todavía,
y eso que su obra, un entremés de su obra, Las Gracias Mohosas, se ha representado en teatro, bueno, pues es una gran desconocida y es que su obra no tiene desperdicio. Maravilla, a mí me encanta. De hecho, Las Gracias Mohosas se ha reeditado últimamente, o sea, se puede adquirir en tiendas y es maravilloso, o sea, es una obra desternillante, pero desternillante, no voy a decir más porque quiero que os pique la curiosidad. Marcela de San Félix es la hija de Lope de Vega y de todos los hijos e hijas de Lope de Vega es la única a la que Lope de Vega admiraba, en plan, de todos mis hijos e hijas, ella es la única que ha heredado mi ingenio. Él, la verdad, debo decir que Lope de Vega, a pesar de ser tan mujeriego y tan tal, era gran defensor de la educación de las mujeres y de que las mujeres aportaran en la cultura. Esto es un puntito guay a su favor. Entonces, Marcela de San Félix también escribió. Era monja, entonces la mayoría de sus obras eran religiosas, pero con ese toque irónico y ese genio, esa genialidad también que dice Lope que heredó de él, de su padre, lógicamente. Bueno, pues hay más, de la Cueva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, extremeña, de mi época, de mi época no, de mi tierra. Y también tenemos a Mariana de Carvajal, en fin, María de Guevara, varias, ¿no? Todas del siglo XVII. Y ahora pasamos al siglo XVIII, el siglo de las luces. Bueno, característica de la literatura del XVIII, grandes autores y algunas de sus obras. Bueno, el Emilio de Rousseau, que es donde Rousseau dice que la mujer solo tiene que educarse para complacer al marido. Bueno, pues ellas también escribieron en el siglo de las luces todo lo contrario. Olimpia de Gouges es, digamos, por excelencia en esta época porque escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana en plena Revolución Francesa y en respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en plan, ¿pero cómo? ¿Una revolución de igualdad, fraternidad y tal y las mujeres nos quedamos fuera? No, ella escribió esto. Pero es que Mary Wollstonecraft también escribió desde Inglaterra Vindicación de los Derechos de la Mujer, más o menos en la misma época, con un lapso de 5 años. Entonces, tenemos grandes autoras del siglo de las luces que no se enseñan en clase, en las aulas, o un poquito de soslayos, si se pasa por encima, o como una anecdotilla al final de la unidad didáctica, ¿no? Pero tenemos a Jane Austen, que sus obras se han representado en cine un montón de veces. También tenemos a María Rosa Gálvez. Esta mujer fue una dramaturga que llenaba todos los teatros en su época, pero los llenaba todos, al mismo nivel que sus compañeros masculinos, y no sabemos nada de ella. Luego también tenemos a Anne Radcliffe, que es escritora de la novela gótica de terror. En fin, que tenemos muchas mujeres que no me han dado tiempo por espacio físico, ¿no?, de incluir en el siglo XVIII, pero hay muchísimas, y todas con un discurso completamente contrario al de los grandes autores del XVIII, en plan, la mujer no debe educarse, la mujer tal, debe estar en casa. Pues no, ellas todo lo contrario, la mujer debe acceder a la educación, a la cultura. Y por último tenemos a las Salonieres. Las Salonieres fueron mujeres que en el salón de su casa, ya que tenemos que estar en casa, vamos a aprovechar nuestro ámbito doméstico para crear centros de cultura. Y bueno, estas son algunas de ellas. Una muy famosa, esta sí se suele, por lo menos en fotito, al final en medio del tema, que es Émile du Châtelet, que fue una matemática, física y filósofa francesa que tradujo y difundió la obra de Isaac Newton en Francia. Una labor súper bestia. Y bueno, a ella ya te digo que sí que suelen nombrarla, pero bueno, tampoco le dedican mucha atención, ¿no? Y por ejemplo tenemos a Marie-Jeanne Roland, que además de ser una salonier, fue una de las más célebres además. Es autora de la cita «Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre», en relación a la Revolución Francesa. Y luego aquí tenemos a la literatura contemporánea. He dividido en 2 bloques porque ya en la literatura contemporánea las mujeres ya no son casos, a lo mejor no aislados, porque ya te digo que hay muchas, pero sí es verdad que empiezan a proliferar, ¿no? Cosa maravillosa. Pues se dividió entre el siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX la verdad es que también la división es porque hay diferentes estilos literarios, ¿no? Entre ellos pues, el romanticismo, el realismo, el modernismo, la generación del 98, en fin, y bueno, muchos autores también aquí los hay, muchísimos y muy importantes. ¿Pero qué pasa con ellas? Pues por ejemplo el romanticismo, quitando a
a Carolina Coronado, por ejemplo, o Rosalía de Castro, rara vez se habla de otras mujeres que escribieron en esta época. O, bueno, de Emilia Pardo Bazán se habla de su obra más famosa, Pazos de Ulloa y tal, pero no se... los Pazos de Ulloa, perdón. Pero no se habla toda su faceta de defensa de las mujeres, de defensa de la educación de las mujeres, y que la rechazaron en la RAE como 2 o 3 veces, me parece. Pues aquí tenemos un montón de ellas. Repito, no están todas las que son. Bueno, Emily Dickinson es famosa, Carolina Coronado, como decía antes, tenemos a las hermanas Bronte, también famosas, Concepción Arenal lleva ya años siendo ya una figura prominente. Luego tenemos a Luisa Cervera Arroyo, lo mismo que incluí a una escritora extremeña, también incluí a esta que es de Requena, en Valencia, que fue masona además, y aparte de dedicarse a las labores a las que las mujeres estaban abocadas en su época, que era pues la maternidad, la familia y tal, ella escribió obras de teatro, fue masona y además periodista y poetisa, o sea, una mujer increíble, que por eso he decidido incluirla. Más mujeres que Trudis Gómez de Avellaneda, Harriet Beecher Stowe, que fue la autora de La cabaña del tío Tom, que por cierto por ahí la he perdido, pero es que ahora sí, hay otra autora que también escribió obra antirracista antes que Harriet Beecher Stowe. O sea que luego tenemos ahí, luego cronológicamente hay también diferencias, ¿no? Rosalía de Castro, Mary Shelley. Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft, la que vimos en el siglo XVIII que escribió Vindicación de los derechos de la mujer. Bueno, pues Mary Shelley, como digo, es hija de Mary Wollstonecraft, pero Mary Wollstonecraft murió a los 3 días de dar a luz a Mary Shelley. Pero ¿qué sucede ahí? Como Mary Wollstonecraft fue una mujer tan prolífica, escribió tantísimo a lo largo de su corta vida, que le sirvió a Mary Shelley para conocer a su madre. De hecho, tiene una cita que es preciosa en la que dice que su madre fue una de las pocas estrellas que brillan una vez cada muchísimos años. Es una cita preciosa, ¿no? Y de hecho ella la biografió a su madre. Bueno, pues como comento, pues, aquí faltan muchísimas, como repito. Y luego pasamos al siglo XX. Pues aquí estamos ya en el siglo XX, que también cada vez que más nos acercamos a la actualidad, pues evidentemente más mujeres escritoras encontramos, pero repito, no están todas las que son. Y luego también en la actualidad ocurre un pequeño problema, que no he hablado al principio, que es que aunque haya muchas mujeres que escriben, sí que es verdad que se encuentran con que a la hora de buscar editorial para publicar, no suelen confiar en su talento y prefieren siempre ir a lo mismo, a los hombres que saben que a lo mejor van a tener más éxito que ellas, ¿vale? Cuesta mucho trabajo, de hecho luego hablaremos de las noveles o de otros premios. Bueno, la historia está llena de ejemplos, ¿no? De escritoras que tienen que firmar sus obras con nombre de hombres o de sus maridos para poder obtener esa publicación o ese reconocimiento, ¿no? Este tema no lo he comentado porque voy muy rápido y quiero hacer un resumen muy breve de la exposición, pero esto es para abrir ese melón que es de la marinera. Bueno, pues en la literatura contemporánea igual, hablo un poquito en nociones breves de lo que es la literatura del siglo XX, algunos de autores importantes de este siglo, y luego ya paso a ellas, a las que hay que incluir. Aquí incluyo a las que ya se conocen como las sin sombrero, que es un trabajo maravilloso que se lleva haciendo desde hace años. Y bueno, Teresa de la Parra, por ejemplo, es una de las sin sombreros. Las demás están en aquel otro panel. Aquí tenemos a Harper Lee, que solo escribió un libro, Matar a un ruiseñor, y ya lo petó con él. A Susan Sontag, Clara Janés, Isabel Allende. Elise Cowen es una de las representantes del movimiento Beat en los años 50, que normalmente, ya de por sí el movimiento Beat es un poco desconocido, ¿no? Pero de lo poco que se va conociendo, evidentemente solo los autores masculinos, no, pues también participaron mujeres, como en todos los movimientos literarios y artísticos e históricos de la vida, las mujeres también participaron, entonces hay que mencionarlas al mismo nivel que ellos, porque es verdad que ¿cuántos autores estudiamos en clase, en el instituto, en los libros? Y oye, pues pueden ser un poquito mediocres, o puede que su literatura no te guste, pero en cambio te los estudias porque son hombres y están ahí. Hay mujeres que son validísimas y tienen derecho también a ser mediocres, pero es que hay muchas que son muy buenas y una literatura maravillosa.
Y aquí tenemos pues, una pequeña muestra, como os digo, pues hay muchas más, pero no he podido meterlas a todas. Bueno, tenemos a la autora de Mary Poppins, tenemos a la autora también de Lucy Maud Montgomery, que es la autora de Ana de las Tejas Verdes, Edith Nesbit, bueno, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf, por supuesto, sobran las palabras. Josefina de la Torre también es una sin sombrero, Zenobia Camprubí también es una sin sombrero, que siempre se la conoce por ser la mujer de Juan Ramón Jiménez, pero que ella tuvo tiempo de sobra para hacer su propia obra y escribir sus propias cosas. Rosa Chacep, otra sin sombrero, Marguerite Yourcenar también fue una escritora francesa muy famosa, Ernestina de Champollion, otra sin sombrero, Elena Fortún escribió Celia y de forma muy discretita otras obras en las que hablaba de su sexualidad, concretamente de ser lesbiana, ¿no? Bueno, Carmen Conde, Concha Méndez fue otra sin sombrero, Carmen Laforet, la ganadora del premio Nadal en el 44 con su obra Nada, una obra yo creo que debería leerse todo el mundo porque es muy buena también. En fin, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite. Y ya pasamos a los premios Nobel. Y aquí vamos con los premios Nobel de literatura. Voy a leer este pequeño fragmentito. En la historia de los premios Nobel, desde que empezaron en 1901, que se entregó el primer ganador, 16 mujeres que están aquí. Todas ellas son las únicas que han ganado, las únicas mujeres que han ganado el premio Nobel de literatura. Desde 1909, que ganó la primera mujer, con Selma Lagerlöf, hasta la última, en 2020, que fue Louise Gluck, a día de hoy. Entonces, bueno, pues aquí las tenemos todas. Mistral, Pearl S. Bach, en fin, todas, Nadine Gordimer, hasta las más recientes, ¿no? Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro, en fin. Y ya como en el último panel, lo que ofrezco son recursos, web y bibliografía. Bueno, pues un poquito, porque tampoco me cabía toda la bibliografía de la que se puede disponer, pero bueno, unas pequeñas pinceladas para empezar a tirar de ese hilo, ¿no? Y luego páginas web. Una página súper importante para las biografías es la de la Real Academia de la Historia, que se están poniendo las pilas y tiene un mogollón de biografías de mujeres, un punto a favor. El proyecto Vieses de la UNED con la Complutense es un proyecto maravilloso de bibliografía de escritoras españolas. Y luego pues diversas páginas web de docentes que trabajan el tema en sus aulas y demás, ¿no? Y bueno, escritoras, o sea, libros y artículos pues interesantes, ¿no? para trabajar este tema. Y en este segundo hilo de información que tenemos aquí en colorines, en metacrilatos, son fragmentos de esa obra hecha por mujeres, son fragmentos de estas escritoras que ya hemos visto en los paneles, ¿no? Pues tenemos un fragmento de Luisa Sigea, fragmentos de Florencia Pinar, de Silvia Plath, aquí tenemos a Santa Teresa de Jesús, en fin, un poco todos. No están todas tampoco porque, bueno, es digamos el elemento decorativo de la exposición, ¿no? Digamos de montaje artístico y un poco pues para poner un ejemplo de cómo escribían estas mujeres. Y bueno, pues como se puede comprobar, pues hay fragmentos con una riqueza literaria muy buena. Y esta es la exposición.